casos emblemáticos y en ambos, pues después de una batalla legal y jurídica bastante amplia durante todo el año anterior, finalmente, como tú decías, Víctor Escobar, un ciudadano de la ciudad de Cali, recibió esta eutanasia. Él tenía problemas pulmonares y también hipertensión. En ambos casos, el tema pulmonar era irreversible, era incurable, aunque no estaba en situación terminal, sí padecía de muchos quebrantos de salud que lo llevaron a tomar esta decisión. Se convirtió así en una de las primeras personas a nivel regional de la región en recibir la eutanasia en casos de enfermedad no terminal. Y eso fue el viernes. El sábado también ocurrió con Marta Sepúlveda, cuyo caso se volvió viral tras un informe en televisión del canal local Caracol, que puso en primera plana esta historia de esta mujer que siempre se mostró sonriente, siempre se mostró con mucho amor por la vida debido a sus creencias religiosas, pero que tenía también esta enfermedad que tú mencionabas, y que le causaba muchos dolores, y ella había manifestado que ya no quería seguir viviendo, y por eso inició esta batalla legal, a pesar de un fallo de la Corte que el año anterior dijo que los pacientes o las personas que tengan padecimientos físicos o psíquicos que les impidan tener una vida digna pueden acudir a la eutanasia. Esto obviamente generó todo tipo de debates, especialmente de parte de la Iglesia, que nunca estuvo de acuerdo con que se aplicara esta figura, pero finalmente Marta y también Víctor estuvieron acompañados de su familia, de sus amigos, y tuvieron en la intimidad de sus hogares esta aplicación de esta muerte asistida, y que lo que te decía, marca un hito en Colombia y en la región sobre este tipo de casos, Jennifer. Son temas que fueron polémicos en su momento, Fernando. Hoy, como tú lo dices, son emblemáticos y de una u otra manera marcan el camino hacia el futuro. ¿Qué puede venir en los próximos años en Colombia con este tema? Pues Jennifer, desde 1997 la eutanasia fue despenalizada en Colombia. Solo hasta 2015 se convirtió en ley, pero el año anterior ya la Corte la permite en casos de enfermedades no terminales. Esa es la gran diferencia de fondo en todo esto. Y hay muchos pacientes que están haciendo ya fila, por decirlo de alguna manera, para poder acudir legalmente a esta figura y pedirle a las instituciones prestadoras de salud que les apliquen la eutanasia. Son varios casos que están ya siendo analizados y que pues abren la puerta para lo que estas personas consideran es poner fin a la vida en condiciones que no son realmente dignas y que les genera dolor a ellos, a sus familias. Y pues bueno, la Iglesia mantiene su postura de no aceptar esto y están anunciando medidas ante los jueces, ante la Corte, y lo mismo algunas instituciones y organizaciones pro vida. Así que el debate está abierto. Sin embargo, estos dos casos, el de Víctor Escobar y el de Marta Sepúlveda, pues seguramente estarán en el estudio en las facultades de Derecho y también en la polémica en redes sociales, porque significativamente ha marcado el paso hacia que en Colombia ya no tenga ningún inconveniente esta situación de la eutanasia en casos de enfermedades no terminales, Jennifer. De este tema vamos a hablar con Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara del Partido Liberal y autor del proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Colombia, y a quien con mucho gusto le doy la bienvenida aquí en Perspectivas desde México. Gracias por estar con nosotros. Estos casos sientan un precedente muy importante, no solamente en Colombia, sino en América Latina. ¿Cómo está la legislación actualmente luego de que en el 1997, fuera despenalizada en Colombia la eutanasia para casos terminales? Bueno, un saludo a usted y a toda la audiencia. En Colombia, en efecto, desde el año 97, la Corte Constitucional, a través de una sentencia, definió que el derecho a morir dignamente era un derecho fundamental al que podía acceder cualquier colombiano. Pero hace unos 6 meses, la Corte Constitucional amplió un poco más esa sentencia y dijo: pueden acceder a ella no solamente quienes tengan una enfermedad terminal, sino quienes además tengan una enfermedad incurable con pronóstico de muerte que le esté generando un sufrimiento insoportable, así no esté en fase terminal. Sin embargo, el Congreso de la República no ha querido regular sobre la materia. Yo he presentado ya varios proyectos de ley y el Congreso aún no se pronuncia. Estos casos se dan
solamente por orden judicial, producto de esa sentencia de la Corte Constitucional, pero se hace necesario una ley para mayor seguridad jurídica en el país, que los pacientes no tengan que pasar por esa tortuosa tramititis, por esa cantidad de pasos, y para que los médicos no tengan temor de ir a cruzar esa línea delgada que hay entre la eutanasia y el homicidio por piedad. Por eso se hace necesaria una nueva ley que en el Congreso, que el Congreso de la República expida. ¿Cómo podemos calificar lo que pasó este fin de semana? ¿Eutanasia, eutanasia activa, muerte asistida, homicidio por piedad? ¿Cómo calificarlo? Porque hay un debate en torno a toda la terminología. Sí, pues lo que nosotros hemos denominado aquí, francamente, es el derecho a morir dignamente. Es, a nuestro juicio, es la dignidad, es el derecho a la libertad de cada quien de decidir con autonomía sobre su propia vida, el derecho de cada quien de decidir sobre su propio cuerpo cuando se encuentra ante una etapa, con una enfermedad que le está generando un sufrimiento insoportable. Yo creo que en el fondo lo que importa y nos debe importar es que la persona pueda tener autonomía sobre su vida, es que la persona pueda tener la libertad de decidir. Eso es lo que nos tiene que importar. A nadie se le obliga a practicarse la eutanasia. El que no quiera hacerlo, que no lo haga por las razones que sean, religiosas, éticas, morales. Pero el que sí quiera acceder a ella, que pueda tener la decisión libre de hacerlo. Y eso en Colombia, según la Corte Constitucional, se ha denominado como un derecho fundamental a morir dignamente. El derecho a decidir, pero ¿cuándo tengo yo de derecho cabal uso de mis facultades para decidir? Porque en eso se fundamentan algunos grupos que se oponen a estos cambios, que cuando está la persona en sus 5 sentidos, su cabal uso de la razón para decidir sobre su propio destino. Bueno, ahí hay una discusión grande. El proyecto que nosotros presentamos y que se quedó a mitad de marcha en el Congreso manifestaba que solo los mayores de edad podrían acceder a este derecho, quienes, por supuesto, argumentaran o demostraran que tenían una enfermedad que les estuviera generando un sufrimiento insoportable y que las personas, digamos, tuvieran plena conciencia. No se puede, y eso es muy importante mencionarlo, que un familiar o que un tercero decida por el paciente. El paciente tiene que decidir porque se trata de su libertad. Por supuesto, hay una cosa que también se llama y que en Colombia se permite, y en el proyecto también lo establecimos en su momento, y es la voluntad anticipada. Es que yo, como paciente, claro, 2 años atrás o 3 años atrás de que me dé la enfermedad, yo firmo un documento que dice que si yo llego a caer en un estado de esos, pues que a mí me apliquen la eutanasia. Eso se llama voluntad anticipada, pero es mi voluntad que un familiar la hace valer, pero no es la voluntad de un tercero, que ahí sí creo que es muy, muy peligroso darle la facultad a un tercero, a un familiar, que tome la decisión sobre el paciente. Pero generalmente la mayoría de las legislaciones de América Latina van por ese camino, hasta hoy. ¿Llegó el momento entonces de aprobar esos cambios, Juan Francisco? Sin duda, llegó el momento. Claro que sí, en Colombia tenemos, el Congreso lo tiene que hacer, porque ya la Corte lo estableció como un derecho, pero el Congreso tiene que entrar a regularlo para que no haya esta confusión que hay en Colombia, para que no haya esta demora a los pacientes, para que no haya esta violación a los pacientes de su derecho fundamental, porque ahí claramente hay un temor de algunos médicos porque no hay ley, argumentan y dicen, como no hay una ley, pues no aplicamos el procedimiento. Entonces se necesita una ley sin lugar a dudas. Además, ¿quiénes somos nosotros, el Congreso, para decirle a la gente hasta cuándo debe sufrir? Que cada quien decida hasta cuándo quiere sufrir, punto.